La ley del espejo. Yoshinori Noguchi. Traducción de Merced Torra. C. Negra. Eiko Akiyama, una ama de casa que cumplirá 41 años, estaba preocupada. Su hijo Yuta, de quinto de primaria, es maltratado en el colegio por sus compañeros. Aunque diga que lo maltratan, parece ser que no llegan a golpearle. Lo más habitual es que los compañeros le ignoren o que le acusen de cualquier problema que surja. No me maltratan, insiste Yuta, pero a Eiko le duele en el alma ver a su hijo tan solo y triste. A Yuta le gusta el béisbol, pero sus compañeros no le invitan a jugar, así que al regresar del colegio se va solo al parque a jugar a pelota contra la pared. Hace unos 2 años hubo un tiempo en que Yuta jugaba al béisbol con los amigos. Durante esa época, Eiko le había visto jugar en el patio del colegio a la vuelta de la compra. Pero Yuta cometió un error durante un partido y le culparon mucho. Los compañeros de equipo le acusaron a gritos sin piedad. «Tus reflejos son demasiado lentos. Por tu culpa hemos perdido 3 puntos. Si perdemos es culpa tuya». Eiko pensó, es cierto que las habilidades deportivas de Yuta no son excelentes, pero tiene también sus virtudes, con lo buen chico que es. Lo que más la hería era que no dieran ningún valor a las virtudes de su hijo, y le fue muy duro ver cómo Yuta aguantaba los terribles comentarios de los compañeros de equipo, mientras se disculpaba con una sonrisa. A partir de ese incidente dejaron de invitarle para jugar a béisbol. «Tú no puedes jugar con nosotros porque nos haces perder», le dijeron. Parece ser que para Yuta lo más duro era que ya no le invitaran nunca a jugar a béisbol, y además esto se hizo notar en un considerable aumento de malas caras y enfrentamientos con Eiko. Pero Yuta no quería hablar con su madre de sus problemas ni de la soledad. Insistía en lo de «yo no tengo ningún problema». Para Eiko lo más duro era que Yuta no le abriera su corazón. Aunque ella intentara enseñarle el buen modo de relacionarse con los amigos, él solo le decía, «No me des la lata. Déjame en paz». A la mañana siguiente, Eiko decidió que llamaría a alguien. Llamaría a Yaguchi, un conocido de su marido. Eiko no había hablado nunca con Yaguchi, pero tenía la tarjeta de visita que le había dado su esposo. Yaguchi había practicado kendo en el mismo gimnasio que su marido durante los años de instituto. Se encontraron por la calle por casualidad después de 20 años sin verse. Hacía mucho que no se veían, así que se emocionaron mucho y decidieron entrar en una cafetería donde estuvieron charlando varias horas. Yaguchi trabaja como asesor de empresas. Según su marido, Yaguchi sabe mucho de psicología y es muy bueno solucionando problemas de empresas y personales. Parece que su marido le comentó por encima los problemas de Yuta y dijo, «Quizá pueda ayudarte», y le pasó su tarjeta. Ese día, su marido le dio la tarjeta mientras decía, «Si quieres, llámale, yo ya le he hablado un poco del tema». «¿Por qué tengo que hablar con alguien que no conozco? ¿No es mejor que seas tú quien le pida consejo?» «Es de ti de quien estoy preocupado. Te pasas el día preocupado por Yuta», así que se lo comenté a Yaguchi. Y cuando le sugirió cambiar de colegio, le replicó, «Si me cambias, nunca os lo perdonaré». Eiko se sentía inútil y miserable al pensar que no podía hacer nada para solucionar los problemas de su hijo. Un día, después del colegio, Yuta fue al parque como era habitual, pero regresó enseguida y de muy mal humor. Aunque le preguntara qué había pasado, solo contestaba, «Nada». El misterio lo resolvió pronto una llamada de teléfono. Esa noche una amiga del barrio le llamó. «Eiko, ¿te ha dicho algo Yuta?» «¿Sobre qué?» «No. Esta tarde fui a los columpios con mi hijo. Yuta llegó y como siempre empezó a jugar a pelota contra la pared. Entonces llegaron 7 u 8 niños de su clase y gritaron, «Lárgate que vamos a jugar al béisbol y molestas». Y uno de ellos le ha golpeado con el balón. Yuta se ha marchado enseguida.
Lo siento mucho porque yo no he podido hacer nada. Eiko se quedó atónita. ¿Por qué no me ha dicho nada? Le entristecía mucho que no le dijera nada a pesar de sufrir una experiencia tan desagradable. Esa noche no tuvo ánimos ni de intentar hacer hablar de nuevo a su hijo. ¿Qué me quieres decir? ¿Que yo tengo un problema? Es natural que esté preocupada. Soy su madre. Tú te pasas el día en el camión y por esto estás tan tranquilo. Quien está realmente educando a Yuta soy yo. Tú no quieres ni compartir conmigo la preocupación. No tengo la intención de hablarlo con este hombre. Estoy segura de que no tiene ni idea de cómo educar a un niño. Acto seguido, Eiko tiró la tarjeta sobre la mesa. Una semana después, Eiko estaba completamente hundida y dispuesta a agarrarse a un clavo ardiendo. La noche anterior, había recibido la llamada de la amiga contando lo que había ocurrido en el parque. Ya estoy harta de sufrir. Necesito ayuda, sea de quien sea, pensó, y enseguida se acordó de Yaguchi. Por suerte, encontró su tarjeta. Aproximadamente una hora después de salir, Yuta hacia el colegio, se armó de valor y le llamó. En ese momento, Eiko no podía ni imaginarse todo lo que estaba a punto de suceder ese día. La recepcionista respondió y enseguida le pasó al señor Yaguchi. Aunque Eiko solo había dejado dicho su nombre, la voz de Yaguchi por teléfono sonó muy agradable y eso le hizo dudar. ¿Ya está bien que le cuente mis problemas? Se quedó sin saber qué decir, pero entonces Yaguchi empezó a hablar. ¿No es usted la mujer de Akiyama? Sí, así es. Mucho gusto en conocerla. Mi marido ya se lo comentó, ¿no? Sí, me lo contó un poco. Me dijo que usted está preocupada por su hijo. ¿Le parece bien si se lo comento? Tengo aproximadamente una hora libre, así que si lo desea, me lo puede contar ahora. Eiko le explicó brevemente que a su hijo le maltrataban, le ignoraban y también lo que había ocurrido el día anterior. Después de escucharla, Yaguchi le dijo: «Esto es bastante difícil. Para una madre no hay nada peor, ¿cierto?». Al oír esto, a Eiko se le llenaron los ojos de lágrimas. Yaguchi se dio cuenta de que Eiko estaba llorando, así que esperó a que se calmara para decir: «Eiko, si realmente deseas solucionarlo, entonces sí que es posible encontrar una salida que lleve a la solución». Eiko no podía creerse lo de encontrar una salida. Ella lo había estado intentando durante años. Aún así, deseaba firmemente que las palabras de Yaguchi fueran ciertas. «Estoy dispuesta a hacer lo que sea para solucionarlo. Estoy decidida. ¿Qué tengo que hacer?». «Bueno, esto es lo que buscaremos. Primero, lo que está claro es que usted siente rencor hacia alguien que le es próximo». «¿Cómo? ¿Qué quiere decir?». «Quizá esté yendo demasiado deprisa. Sería mejor que le explicara la teoría, pero en ese caso necesito tiempo y ahora no lo tengo. Así que empezaré a explicárselo desde la conclusión. Lo que voy a decirle ahora tiene fundamentos teóricos. Después ya le pasaré algunos libros que puede consultar. Pues bien, la conclusión es que el hecho de que usted esté preocupada porque su amado hijo está siendo culpado por otros, se debe a que usted no le agradece a alguien lo que debería agradecerle y que además continúa culpándole. ¿Qué relación tienen los maltratos de mi hijo en el colegio con mi situación personal? A mí todo esto me suena un poco a religión». No es raro que piense así. Al fin y al cabo, lo que nos enseñan en el colegio siempre se centra en la ciencia física, en lo que puede verse con los ojos. Yo le estoy hablando de una ley descubierta en psicología hace ya bastantes años. Quizá le sea más fácil entenderlo si piensa que es lo mismo que se dice en muchas religiones, aunque yo no creo en ninguna religión. Cuénteme esta ley de la psicología. Los acontecimientos que ocurren en la realidad son el resultado. Cada resultado siempre tiene una causa, y esta causa se halla en su interior. Es decir, debe saber que la realidad de su vida es el espejo que refleja su interior. Por ejemplo, cuando se mira en el espejo se da cuenta de: «Ah, me he despeinado».
o de hoy tengo mal color. ¿Verdad que sin espejo uno no puede verse a sí mismo? Considere que la vida es como un espejo. Gracias al espejo que es la vida, podemos darnos cuenta de la propia persona y tenemos la oportunidad de cambiar. La vida está hecha para permitir desarrollarnos hasta donde sea. ¿Qué reflejan mis preocupaciones sobre mí? El resultado de lo que le está ocurriendo a usted es: mi querido hijo tiene problemas debido a que alguien le culpa. Una posible causa es que usted está culpando a alguien a quien debería querer. ¿No es cierto que usted culpa a alguien cercano, a quien debería estar agradecida por algo? Por ejemplo, ¿qué tal la persona más cercana, su marido? Yo le estoy agradecida a mi marido. Gracias a su trabajo como camionero podemos comer. Esto es muy importante. Así pues, ¿usted valora mucho a su marido? ¿Le respeta? A Eiko le sorprendió oír la palabra respeto. Desde hacía algún tiempo a veces lo menospreciaba. A Eiko, su marido, de carácter optimista, le parecía poco sensible. Además, lo encontraba inculto. Ella se había licenciado en una carrera universitaria, mientras que su marido solo había acabado el instituto. No solo eso, sino que además hablaba tosco y únicamente leía revistas. Eiko, cuyo hobby era la lectura, pensaba que no quería que Yuta fuera como su padre. Y esto también se lo dijo al señor Yaguchi. ¿Usted cree que el valor de una persona depende de su educación, sus conocimientos y su sensibilidad? No, no lo creo. Creo que cada uno tiene sus puntos fuertes y sus habilidades. Entonces, ¿por qué debe ser que cuando se trata de su marido lo menosprecia a partir de su falta de educación? Me estoy contradiciendo, ¿verdad? ¿Qué tal es la relación con su marido? Las cosas que hace y dice me sacan de quicio. Incluso a veces nos peleamos. Y respecto al problema con Yuta, ¿cómo le va con su marido? Me lamento con mi marido de los maltratos que recibe Yuta en el colegio, pero como diga lo que me diga, no me parecerá bien. De hecho, todavía no lo hemos discutido seriamente. Me temo que mi marido es del tipo de persona que más me cuesta aceptar. Entiendo. Creo que hay otra causa que es la fundamental. Antes de conseguir que acepte a su marido, será necesario solucionarla. ¿Una causa fundamental? Sí. Ante todo es necesario que encontremos la causa básica que impide que pueda aceptar a su marido. Permita que le pregunte, ¿usted le está agradecida a su padre? ¿A mi padre? Pues claro que le estoy agradecida. Pero en el fondo, ¿no siente, no se lo puedo perdonar? A Eiko eso de no se lo puedo perdonar la impactó. Pensó, de hecho, quizá todavía no haya perdonado a mi padre. Por ser su padre le estaba agradecida, pero no conseguía que le cayera bien. Desde que se casó, pasaba cada año las vacaciones de fin de año y de verano con la familia en casa de sus padres. Sin embargo, la única conversación que solía tener con su padre eran las 4 palabras de saludo al llegar y al marcharse. Pensándolo bien, desde que entró en el instituto, solo trataba a su padre como si fuera un desconocido. Creo que no he perdonado a mi padre y no estoy segura de poder hacerlo. Ya veo, no parece que pueda llegar a perdonarle. Aún así, ¿quiere por lo menos intentarlo? ¿Es realmente cierto que la causa de mis preocupaciones está relacionada con mi padre y con mi marido? Esto creo que lo verá cuando lo intente. De acuerdo, dígame lo que tengo que hacer. Muy bien, haga primero lo que le voy a decir. Escriba en un papel todo aquello sobre su padre que le hace sentir que no puede perdonar. Escriba todo lo que desee, aunque sea un texto lleno de enfado. Puede escribir incluso no lo soporto, imbécil, idiota, etc. Si recuerda algún incidente en concreto, escríbalo también y añada además, en ese momento yo me sentía de tal modo. Escriba todo lo que la hería y que no soportaba. Escriba sin piedad. Exprese sus sentimientos. Escriba hasta que se sienta satisfecha. Cuando le parezca que ya es suficiente, llámeme. Le doy también el número de mi móvil.
Eiko dudaba de que aquello sirviera para solucionar los problemas de Yuta, pero pensó que era mejor intentarlo que dudar y no hacer nada. Pensó, si sirve para solucionar el problema, haré lo que sea. Además, aunque no comprendía en qué se basaba lo que decía Yaguchi, percibía un extraño poder convincente. Eiko colgó el teléfono, cogió una hoja de papel y empezó a escribir todo lo que se le ocurría sobre su padre. Cuando era pequeña, mi padre siempre lo criticaba todo. La hora de cenar a menudo se convertía en la hora de los sermones. Además, era un padre que enseguida se enfadaba por todo y que gritaba cuando no hacíamos lo que él esperaba. A menudo pensaba que mi padre no tenía ningún interés por lo que yo sentía. No soportaba cuando se quejaba del trabajo después de beber. Mi padre era director de obra de una constructora y regresaba a casa con la ropa sucia de tierra y barro y a menudo se sentaba a comer sin cambiarse de ropa, y esto tampoco me gustaba nada. Eiko continuó escribiendo. Cuando se dio cuenta ya había escrito muchas palabras bastante fuertes hacia su padre. Inhumano, como padre eres un incompetente, etc. También se acordó de cierto incidente en el instituto. Cuando iba al instituto, un domingo salí con un chico de la clase, una cita. Mientras caminábamos por la calle, mi padre nos vio por casualidad. De vuelta a casa me hizo un interrogatorio y un sermón. Había mentido a mis padres diciendo que salía con una amiga y mi padre no me lo perdonaba. Todavía recuerdo las palabras de mi padre. Así es como tratas a tus padres, de forma mezquina y mintiendo, no harás nada bueno en la vida. Mientras lo recordaba, le saltaron las lágrimas por el disgusto. También plasmó ese enfado en el papel. Tienes ese carácter que hace que te apetezca mentir. ¿Es que no ves que es por tu culpa? Además, eso de no harás nada bueno en la vida, ¿no te parecen unas palabras horribles? No tienes ni idea de lo mucho que me heriste. Eres tú quien no es un buen padre. A partir de ese día dejé de hablar seriamente contigo. Quien mal anda, mal acaba. Mientras escribía no dejó de llorar. En cuanto se dio cuenta ya eran más de las 12 del mediodía. Se había pasado más de 2 horas escribiendo. Una decena de hojas llenas de ira. Bien por haber estado escribiendo sin piedad o por haber estado desahogándose llorando, lo cierto es que se sentía bastante aliviada. Pasada la 1, Eiko llamó a Yaguchi. ¿Ya ha escrito lo que sentía? Sí, ya he escrito todos mis sentimientos. He llorado mucho y ahora me siento un poco mejor. ¿Está preparada para perdonar a su padre? Si tengo que decirle la verdad, quizá no esté todavía a punto, pero pienso intentar hacer todo lo que pueda. Si pudiese perdonarle, me gustaría hacerlo y así quizá me sentiría más aliviada. Pues venga, intentémoslo. Perdonar a su padre es solo para usted misma, para nadie más. Prepare una hoja de papel y escriba el siguiente título. ¿Qué le puedo agradecer a mi padre? Si se tratara de dar gracias a su padre, ¿qué le agradecería? Bueno, pues sobre todo el hecho de trabajar y criarme. Gracias al dinero por su trabajo, la familia podía comer y yo pude crecer. Escriba esto en el papel. ¿Algo más? De niña me llevaba a menudo al parque y jugábamos juntos. Escríbalo también. ¿Algo más? Más o menos ya está. Bien, entonces prepare otra hoja. Escriba el título. ¿De qué quiero disculparme con mi padre? ¿Hay algo de lo que le gustaría disculparse? Ahora no se me ocurre nada en especial, pero si tengo que decirle algo, quizá en el fondo continúo sintiendo antipatía por él, pero no siento de corazón que quiera disculparme por esto. Aunque no lo sienta realmente, no importa. Para empezar, simularemos que lo siente. De momento, escriba lo que me acaba de decir. Ya lo he escrito. Cuando dice que lo simularemos, ¿qué quiere decir? Lo que tiene que hacer a partir de ahora requiere mucho valor. De hecho, probablemente se trate de la situación que implica tener más valor de toda su vida. Lo que voy a sugerirle ahora seguramente será lo que le haga sentir más resistencia. Usted decide si quiere hacerlo o no. Llame a su padre y dígale las palabras de agradecimiento y de disculpa. Si no le sale de dentro, puede transmitirle solo las frases que ha preparado. También puede leerle lo que ha escrito en las hojas tituladas
qué le puedo agradecer a mi padre y de qué quiero disculparme a mi padre. Después de decirlo, si lo desea, puede colgar enseguida el teléfono. ¿Quiere intentarlo? Ciertamente esto no puedo hacerlo a no ser que reúna más valor del que he utilizado en toda mi vida hasta hoy. Pero si hacer esto sirve para resolver mi problema, creo que vale la pena intentarlo, aunque sea difícil. Decida usted misma si lo hace o no. Yo creo que vale la pena. Bueno, ahora estoy ocupado, así que si me disculpa, me despediré de usted. Si lo hace, dígamelo y avanzaremos hacia el paso siguiente. A Eiko lo que le ayudó fue eso de simularemos que lo siente. No conseguía sentir realmente que quisiera disculparse. Como que el malo es mi padre, era absurdo que fuera ella quien se disculpara. Pero si se trataba de simplemente leer un texto, quizás sí que pudiera. Así que sin lugar a dudas, lo mejor sería intentarlo. A Eiko le entraron poco a poco ganas de llamar. Se le hacía muy extraño sentir que deseaba llamar. Si no fuera por las circunstancias del momento, seguramente Eiko no habría hablado jamás por teléfono con su padre. De recién casada, un día que telefoneó a casa de su padre y enseguida dijo, soy yo, ¿me pasas con mamá? Desde entonces, solo con decir soy yo, su padre llamaba enseguida a su madre. Eiko está al teléfono. Su padre ya se había dado cuenta de que Eiko no tenía nada que decirle a él. Pero ese día sí iba a hablar por teléfono con su padre. Cuanto más dude, más difícil se me hará llamar, pensó Eiko, así que decidió llamar enseguida. Su madre respondió al teléfono. Eiko, ¿qué tal estás? Bien, normal. ¿Está papá? ¿Cómo? ¿Papá? ¿Quieres hablar con papá? Sí, un poco. Esto sí que es raro. ¿Por qué quieres hablar con él? ¿Qué? Bueno, es algo un poco raro y difícil de explicar. ¿Me lo pasas? Claro, un momento. Durante los escasos segundos que tardó su padre en llegar, el nerviosismo de Eiko superó todos los niveles. Hasta entonces, su padre siempre le había desagradado, se había negado a abrirle el corazón, y ahora era necesario darle las gracias y disculparse. Si lo pensaba fríamente, eso era imposible de hacer. Pero debido a que Eiko sufría por Yuta, y este sufrimiento era muy serio, era capaz de hacer algo que en circunstancias normales no hubiera podido. Si existía algún modo de liberarse de esa preocupación, haría lo que fuera, aunque se tratara de agarrarse a un clavo ardiente. Este pensamiento fue lo que dirigió a Eiko hacia lo que estaba a punto de hacer. Su padre se puso al teléfono. Sí, ¿qué quieres? Eiko empezó a hablar con un ataque de pánico, casi sin saber ni lo que estaba diciendo. Pues nunca te lo había dicho hasta ahora, pero he pensado que era mejor decírtelo y por eso he llamado. Pues, papá, creo que tu trabajo en la obra debía ser bastante duro. Gracias a tu trabajo y a tu esfuerzo me criasteis. Y de pequeña, ¿verdad que me habías llevado al parque? Quiero decir que hasta ahora nunca te había dicho que es de agradecer, ni te he mostrado mi gratitud, y por esto he pensado que por una vez te lo quisiera decir adecuadamente. Además, no me caías bien, y de esto también querría disculparme. No fue capaz de decir gracias adecuadamente, ni tampoco lo siento, pero de algún modo pudo transmitir lo que tenía que decir. Colgaré después de escuchar lo que tiene que decir mi padre. Esto es lo que había planeado, pero su padre no decía nada. Justo después de pensar, si no dices nada, ¿no ves que no puedo colgar? Lo que oyó fue la voz de su madre. Eiko, ¿pero qué le has dicho a papá? ¿Qué? ¿Pero qué cosa tan horrible le debes haber dicho? ¿No te das cuenta de que está llorando? Se empezaron a oír los sollozos de su padre al otro lado del teléfono. De la sorpresa, Eiko se quedó atónita. Hasta ese día no había oído nunca llorar a su padre. Con lo fuerte que era, y ahora le oía sollozar. Ella le había transmitido su agradecimiento únicamente simulando que lo sentía, y ahora resultaba que su padre, quien siempre había mostrado fortaleza, estaba sollozando. Al escuchar el llanto de su padre, a Eiko también se le salieron las lágrimas, saltaron las lágrimas. Su padre deseaba quererla mucho más. Ahora veía que él también deseaba tener muchas charlas con su hija. Pero durante todo este tiempo ella le había negado su amor.
Su padre estaba triste. El que era fuerte para poder resistir todo lo que fuera necesario en la obra, estaba ahora llorando a lágrima viva. Así de duro había sido para él no poder transmitir su amor a su propia hija. Las lágrimas de Eiko también se convirtieron en un sollozo. Un rato después, se volvió a escuchar la voz de su madre. Eiko, ¿te has calmado un poco? ¿Me lo cuentas? Mamá, por favor, ¿puedes pasarme otra vez a papá? El padre cogió el auricular. La voz le temblaba por el llanto. Eiko, perdóname. Yo no he sido un buen padre para ti. Te hice pasar muchos malos ratos. Se volvieron a escuchar sollozos. Papá, perdóname. Soy yo quien ha sido una mala hija. Además, gracias por criarme. La voz de Eiko también desapareció entre los sollozos. Un rato después, se volvió a escuchar la voz de la madre. ¿Pero qué ha pasado? Bueno, cuando te calmes me lo explicas. De momento cuelgo. Después de colgar el teléfono, Eiko se quedó todavía un rato pasmada. Había estado odiando a su padre durante más de 20 años. Nunca había podido perdonarle. Pensaba que ella era la única víctima. Solo veía a su padre desde un punto de vista y nunca había intentado verlo desde otra perspectiva. No había visto el amor de su padre, las debilidades de su padre, la torpeza de su padre. ¿Qué experiencia más amarga debía de haber sufrido hasta entonces? ¿Qué experiencia más amarga le había hecho sufrir ella a su padre? Entonces, por la cabeza le pasaron varios pensamientos y también le brotó el sentimiento de agradecimiento hacia su padre. Entonces, finalmente comprendía el significado de las palabras de Yaguchi al decir: de momento simularemos que lo siente. El sentimiento ya le saldrá más adelante. Cuando acababa de pensar que Yuta llegaría al cabo de una hora, sonó el teléfono. Era Yaguchi. Hola, soy Yaguchi. Ahora tengo libres unos 40 o 50 minutos y por eso le he llamado. Antes tenía trabajo y me ha dado la impresión de que he cortado a media conversación. La verdad es que he llamado a mi padre y me alegro mucho de haberlo hecho. Muchas gracias. Tengo que agradecérselo a usted. Eiko le contó brevemente la conversación. Sí, me alegro que tuviera valor y lo haya hecho. Yo creía que los maltratos de Yuta en el colegio eran el mayor problema, pero no haber perdonado a mi padre durante tantos años me da la sensación de que era un problema todavía mayor. Ahora pienso que gracias al problema de mi hijo he podido hacer las paces con mi padre e incluso siento que me alegro del problema de Yuta. Veo que ahora puede aceptar la preocupación por Yuta de forma constructiva y hasta este punto. Existe lo que se llama la ley de lo inevitable. Y si se estudia, se puede ver lo siguiente. De hecho, todos los problemas que surjan en la vida ocurren para hacernos dar cuenta de algo importante. Es decir, que no suceden por casualidad. Pasa inevitablemente lo que debe pasar. Es decir, nunca nos pasa nada que no podamos solucionar. Todos los problemas que nos aparecen existen porque nosotros los podemos resolver. Y si nos ponemos en ellos positivamente y con amor, después y sin ninguna duda, nos reportarán algo beneficioso que nos hará decir: me alegro de haber tenido ese problema, gracias al cual... Así parece, pero lo que aún me preocupa es que el problema de Yuta sigue sin solucionarse. Así pues, ¿usted todavía cree que el problema de Yuta continúa sin resolverse en absoluto? Quizá ya haya dado un gran paso adelante hacia la solución, porque en el mundo de los sentimientos todo está entrelazado. Si se resuelve la causa, el resultado también tiene que cambiar. ¿Realmente es verdad que el problema de Yuta se solucionará? Yo creo que esto depende de usted. Venga, ahora es el momento de poner un poco de orden. Para usted lo más duro es que Yuta no le abre el corazón. Usted dice que como madre lamenta mucho y le es muy duro no poder hacer nada. Además, no desea tener que sentir más este dolor. Sí, así es. No me cuenta que le maltratan. Yo le quiero ayudar, pero me rechaza diciendo: déjame en paz. Me siento impotente. A pesar de comprender la pena de su hijo, no hay nada más duro para una madre que no poder hacer nada.
Realmente es difícil. Por cierto, ya debes saber quién ha estado sufriendo este mismo dolor. ¿Qué? ¿Quién? En ese momento, Eiko pensó en su padre. Sí, esa pena insoportable debía ser la misma pena que su padre había tenido que aguantar durante tantos años. La pena por una hija que no le abría el corazón. La pena por una hija que le rechazaba. La pena de no poder hacer nada como padre. Era la misma pena que tenía ella. ¿Su padre había tenido que soportar eso durante más de 20 años? Una lágrima rodó por su mejilla. Ya lo entiendo. Yo he estado sufriendo lo mismo que sufría mi padre. Él lo pasaba igual de mal. También comprendo por qué ha llorado. Los problemas que nos surgen en la vida aparecen para hacernos ver algo que es importante para nosotros. Ahora me doy cuenta de nuevo de lo que ha sufrido mi padre. Creo que me he dado cuenta de ello gracias a Yuta, gracias a que Yuta no me abre el corazón. Su hijo, su padre y usted misma están unidos en el fondo del corazón. La postura que usted toma hacia su padre es la misma que la que Yuta ha tomado hacia usted. Gracias a esto usted ha podido darse cuenta. Ahora siento que quiero agradecérselo a Yuta. Quiero decirle gracias por hacerme comprender algo tan importante. En el fondo, hasta ahora lo culpaba. ¿Por qué no quieres hablar con tu madre? ¿Puede ahora entender lo que siente su hijo? Sí. De niña no soportaba a mi padre porque era un pesado. No soportaba que quisiera opinar sobre todo. Visto desde ahora, supongo que eso también procedía de su amor, pero en esa época era insoportable. Creo que ahora Yuta piensa lo mismo. Mi amor opresivo le carga demasiado. Cuando usted era pequeña, ¿qué tipo de padre deseaba? Quería que confiara en mí. Deseaba que me tuviera confianza, que pensara, eso, Eiko, todo irá bien. Creo que yo tampoco confío en Yuta. Pienso, si yo no le ayudo no sabrá apañárselas. Y por esto intento sonsacarle y le hago sermones. Me gustaría confiar más en él. Ahora usted es capaz de entender lo que ha sufrido su padre y lo que está sufriendo Yuta. Centrémonos ahora en su marido. ¿Se acuerda de que esta mañana cuando me ha llamado, le dije que la causa por la que su hijo Yuta es culpado es que usted está culpando a alguien cercano? Sí, me acuerdo. Y yo le he dicho que me era imposible respetar a mi marido. Pues bien, ¿podría volver a explicarme qué siente hacia su marido? No puedo evitar pensar que es un inculto, que tiene poca sensibilidad, etc. A pesar de que yo estoy tan preocupada por Yuta, él, sin ningún fundamento, es optimista. Yo me lamento, pero hablar seriamente del tema todavía no lo hemos hecho. De todas maneras, tampoco podría aceptar lo que me dijera. Mientras hablaba, Eiko se dio cuenta de que la postura que había tomado hacia su marido se parecía a la que había tomado hacia su padre. Se parece a la postura que había tomado hacia mi padre, ¿no? Sí, así es. A menudo, en el caso de las mujeres, la postura que toman hacia su padre se refleja en la postura que toman hacia su marido. Por cierto, por lo que me ha dicho, deduzco que su marido confía en Yuta, ¿cierto? Sí, así es. Yo debería aprender de mi marido. Parece que Yuta cuenta bastante lo que piensa a su padre. Confía en él y por eso Yuta le abre el corazón, ¿no? Yo no me he dado cuenta de las virtudes de mi marido. Entiendo, así es como usted se sentía. Bueno, ahora le mandaré deberes. Usted decide si quiere hacerlos o no. Antes ha preparado 2 hojas tituladas ¿Qué le puedo agradecer a mi padre? Y ¿de qué quiero disculparme con mi padre? Añada a esas hojas todo lo que puede agradecerle y todo aquello de lo que quiere disculparse. Escriba todo lo que pueda. Puede utilizar tantas hojas como le hagan falta. Cuando termine prepare otra hoja. Escriba el título, ¿Cómo me hubiera gustado tratarme con mi padre? Esto no lo escribiría para arrepentirse de la relación pasada con su padre, sino que servirá para hallar pistas de cómo relacionarse con su marido. Algo más, por la noche, cuando Yuta esté dormido, mírele al rostro y musite, gracias, 100 veces. ¿Qué le parece? ¿Lo quiere hacer? Sí, sin ninguna duda.